Michael Harris, un policía jubilado en silla de ruedas, entró silenciosamente en el refugio de animales de Riverstone. No buscaba consuelo, solo esperaba encontrar un perro que aliviara el silencio de su hogar vacío. Pero al llegar a la última jaula, se le cortó la respiración. Entre las sombras yacía un pastor alemán, con cicatrices y en silencio, y con un cansado movimiento de cabeza, Michael se quedó paralizado. Era Bruno, su fiel compañero canino, que había desaparecido hacía 3 años en una misión fallida. ¿Cómo había sobrevivido Bruno todo este tiempo? ¿Y por qué el destino los había reunido de nuevo aquí después de años de pérdidas insoportables? Lo que sucedió después te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. El cielo otoñal sobre Riverstone, Oregón, era de un gris tenue, de esos que se cernían sobre los tejados y llevaban el aroma de las hojas húmedas por las calles. Una ligera llovizna había caído esa misma mañana, dejando las aceras brillantes. El pequeño pueblo transcurría a su ritmo pausado habitual, pero en el corazón de un hombre, el tiempo se arrastraba como una pesada carga. Michael Harris condujo su silla de ruedas por el pavimento agrietado hacia el edificio bajo de ladrillo con el letrero descolorido que decía Refugio de Animales Riverstone. A sus 42 años, Michael aparentaba más edad de la que tenía. Su cabello, antes espeso y negro, ahora tenía canas en las sienes, y su mandíbula estaba marcada por el cansancio. Sus anchos hombros aún revelaban al oficial que había sido un hombre de disciplina y fortaleza. Pero la silla de ruedas que yacía bajo él contaba el resto de la historia. Hace 3 años, durante una redada en un presunto almacén de drogas, una explosión arrasó el edificio. Michael sobrevivió, pero perdió las piernas. La lesión puso fin a su carrera en el departamento de policía de Riverstone y lo atormentó con pesadillas que repetían aquel momento una y otra vez. Lo peor de todo fue que, en ese mismo instante de furia, perdió a Bruno, su fiel perro policía pastor alemán, que desapareció en medio del caos y fue dado por muerto. Desde entonces, Michael había vivido en silencio. Su modesta casa a las afueras del pueblo se parecía más a un búnker que a un santuario. Hoy, animado por su terapeuta, finalmente había accedido a venir aquí, no porque creyera que otro perro pudiera reemplazar a Bruno, sino porque necesitaba algo, cualquier cosa, para mitigar la soledad. Cuando Michael llegó a la puerta, ésta se abrió antes de que pudiera siquiera levantar la mano. Linda Martínez, la encargada del refugio, lo recibió cordialmente. Era una mujer de unos 50 años, con unos amables ojos color avellana enmarcados por arrugas de expresión y una melena castaña con canas recogida en un moño suelto. La vida no había sido fácil para ella. Viuda joven, había dedicado sus energías a dirigir el refugio durante las últimas 2 décadas. Su voz transmitía firmeza y dulzura, de esas que hacen que tanto animales como personas se sientan a gusto. Oficial Harris, dijo ella con tono respetuoso, aunque sabía que ya no llevaba la placa. Me alegra verlo hoy. Tenemos algunos compañeros que tal vez quieran conocerlo. Michael asintió cortésmente, manteniendo las manos sobre las ruedas de su silla. Justo ahora, murmuró con voz baja y ronca. Linda sonrió. Una vez policía, siempre policía. Pase. Le enseñaré el lugar. El refugio olía levemente a lejía y pelo mojado, una mezcla que Michael conocía muy bien de sus días trabajando con la unidad canina. Estrechos pasillos repletos de jaulas se extendían ante nosotros, cada una llena de movimiento y sonido. Perros de todas las formas y tamaños corrían hacia adelante, meneando la cola y golpeando los barrotes con las patas. Un Golden Retriever ladraba con entusiasmo. Un beagle aullaba con obstinada persistencia, y un par de perros mestizos saltaban juguetonamente compitiendo por llamar la atención. Michael avanzó por la fila, con expresión indescifrable. Mantuvo las manos firmes sobre la silla, aunque sus nudillos se pusieron ligeramente blancos. Sus ojos recorrieron las perreras sin enfocar, como si estuviera vagando a través de un recuerdo en lugar de estar entre los vivos. Tómate tu tiempo, le animó Linda, caminando a su lado. Todos están esperando a alguien. Pero cuando Michael se acercaba al final del pasillo, se quedó sin aliento. En el rincón más alejado, lejos del bullicio, un gran pastor alemán yacía acurrucado en silencio. Su pelaje era áspero y ralo, con cicatrices que le marcaban el flanco y una oreja.
Su cuerpo parecía más viejo de lo que era, agobiado por las dificultades. A diferencia de los demás, no se abalanzó hacia la puerta, ni movió la cola. Simplemente permaneció allí inmóvil, como si hacía tiempo que hubiera dejado de esperar a que alguien viniera a buscarlo. El corazón de Michael latía con fuerza. Sus ojos se clavaron en el rostro del pastor, y por un instante el mundo a su alrededor se quedó en silencio. Esos ojos, de un ámbar intenso, cansados pero alerta, eran ojos que ya había visto antes. No, susurró Michael casi para sí mismo. Su voz se quebró al inclinarse hacia adelante en la silla, agarrando las ruedas con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. No puede ser. El pastor se sobresaltó al oír el sonido. Lentamente, con dificultad, levantó la cabeza. Por un instante, el perro solo lo miró fijamente. Luego, ladró suavemente, en voz baja, casi como una pregunta. A Michael se le hizo un nudo en la garganta. Se llevó una mano a la boca, abrumado. ¿Bruno? El nombre se le escapó como una plegaria. Linda frunció el ceño, sobresaltada. ¿Lo conoces? Michael se acercó en su silla de ruedas hasta quedar a la altura de los ojos del perro. Le dolía el pecho al recordar, noches patrullando calles oscuras, momentos de compañía silenciosa, el sonido de las patas golpeando el suelo a su lado mientras lo perseguía. Extendió una mano temblorosa a través de los barrotes. Las orejas de Bruno se crisparon, primero con vacilación. Luego, como si el reconocimiento hubiera disipado la niebla de los años, el perro se puso de pie, inestable, con cicatrices, pero indudablemente vivo. Apoyó el hocico contra la palma de Michael, dejando escapar un sonido que era mitad gemido, mitad alivio. Los ojos de Linda se abrieron de par en par, nunca se levanta cuando pasa gente. Lleva meses como un fantasma en ese rincón. No pensábamos. Se interrumpió al ver cómo el vínculo entre el hombre y el perro se encendía como una llama largamente reprimida pero nunca extinguida. Michael sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no apartó la mirada. Creí que te había perdido, susurró, acariciando el pelaje del perro. 3 años, Bruno. Sobreviviste. Bruno se acercó más, meneando la cola lentamente, con timidez, el primer atisbo de esperanza en su cuerpo cansado. Por primera vez en años, Michael sintió un alivio. Algo que había permanecido oculto en su interior se abrió. El refugio, las perreras, el ruido de los otros perros, todo se desvaneció. Solo existían él y Bruno, y la verdad de que ambos habían sufrido, pero no estaban perdidos. La voz de Linda era suave y respetuosa. Michael, creo que has encontrado a tu compañero. Michael negó levemente con la cabeza, sin apartar la vista de Bruno. No, dijo, con voz más firme. Creo que acabo de recuperar a mi compañero. Las manos de Michael temblaban sobre los bordes de su silla de ruedas mientras se inclinaba hacia la jaula. El pastor alemán que había dentro, marcado por las cicatrices, delgado, con el pelaje opaco por el abandono, se movió ligeramente. Su pata trasera mostraba una vieja herida, el músculo atrofiado, el movimiento rígido. Pero los ojos, esos ojos color ámbar, brillaron de repente con una luz que atravesó la bruma de los años. Bruno, aunque curtido por el sol, aún conservaba el mismo fuego que una vez lo acompañó en la oscuridad de la noche. El perro dejó escapar un gruñido bajo, no hostil, sino inseguro, como un soldado que despierta de un sueño. Luego, un ladrido seco pero no desesperado. Era casi como si preguntara, ¿de verdad eres tú? Michael tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Susurró la vieja orden militar, con la voz temblorosa al principio, pero luego fortaleciéndose. «Siéntate». El cuerpo de Bruno se estremeció al reconocerlo. Lentamente, casi con dolor, bajó las caderas hasta el suelo de cemento, tal como lo había hecho cientos de veces antes. Aquella visión despertó algo en Michael. Apoyó una mano contra los fríos barrotes, con la voz ronca. «¿Te acuerdas? ¿Después de todo este tiempo?» Linda, que estaba un poco detrás de él, jadeó. Dio un paso al frente, con el ceño fruncido por la sorpresa. «No lo puedo creer», murmuró. «Ese perro nunca responde a nadie. Apenas come cuando le damos de comer. Creí que se le había olvidado cómo confiar». Michael giró la cabeza hacia ella,
con los ojos grises como el acero humedecidos. ¿Dónde lo encontraste? Linda cambió de postura y cruzó los brazos sobre el pecho como preparándose para contar una historia difícil. Hace 3 meses, un camionero llamó. Dijo que había visto a un pastor alemán cojeando por la carretera cerca de Siderrill, justo a las afueras del pueblo. Tardamos casi 1 hora en acercarlo lo suficiente como para ponerle la correa. Se resistió como si pensara que le haríamos daño. Desde entonces, se ha quedado en ese rincón, tranquilo. Nadie se había interesado hasta ahora. Michael volvió a mirar a Bruno, que seguía sentado obedientemente, con la mirada fija en el hombre que una vez conoció. Sintió un nudo en el estómago al pensar en esos 3 años perdidos. ¿Qué había sufrido el perro? Noches frías, hambre, dolor. Y sin embargo, allí estaba, vivo, con la disciplina de un perro policía grabada en lo más profundo de su ser. En ese momento pasó otro miembro del personal, un joven llamado Kevin. Era alto y delgado, de unos 20 años, con el pelo rubio ceniza que le caía constantemente sobre los ojos. Vestía una camiseta verde descolorida del refugio y unos vaqueros manchados de huellas de patas. De carácter alegre, Kevin era el encargado de limpiar las perreras y pasear a los perros que se dejaban manejar. Pero al ver a Michael agachado, con Bruno respondiendo, su sonrisa se desvaneció. ¡Caramba!, exclamó Kevin, ajustándose las gafas. Es la primera vez que lo veo moverse por alguien. Normalmente se queda ahí tumbado como una estatua. Se rascó la nuca con nerviosismo. Supongo que ha estado esperando. Michael se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse. Su voz era baja pero firme. Es mi compañero. Desapareció en acto de servicio. Creí que se había ido para siempre. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par. Luego dejó escapar un silbido bajo. Bueno, eso lo explica. Ahora entiendo por qué se ve tan diferente cuando está contigo. Los perros tienen más memoria de la que la gente cree. Linda se acercó a la jaula y se agachó junto a Michael. Sus ojos color avellana se suavizaron al observar la conexión que se desarrollaba ante ella. Michael, dijo con dulzura. Bruno no ha dejado que nadie lo toque desde que lo trajimos. Reacciona con brusquedad, gruñe, incluso al veterinario. Pero míralo ahora. Es como si hubiera vuelto a la vida. Michael se inclinó un poco más, y Bruno apoyó su hocico contra el hueco entre los barrotes, exhalando un aliento cálido sobre los dedos temblorosos de Michael. No era el empujón feroz de un perro policía joven y ansioso, sino el toque silencioso y deliberado de reconocimiento. Michael cerró los ojos, y los recuerdos lo inundaron, persiguiendo sospechosos por callejones, el ladrido agudo que anunciaba el peligro, el reconfortante consuelo de la presencia de Bruno tras un largo turno. No sé cómo, susurró Michael, pero sobrevivió. Y de alguna manera encontró el camino de regreso aquí. Y a mí. El pasillo del refugio quedó extrañamente silencioso. Incluso los demás perros parecían apagados, como si presintieran que algo sagrado estaba sucediendo. Linda puso una mano sobre el hombro de Michael. Quizás algunos lazos son más fuertes que la pérdida. Quizás él no estaba preparado para dejarlo ir. Bruno ladró de nuevo, más suave esta vez, y su cola se movió una vez contra el suelo de cemento. Kevin se aclaró la garganta, se movió con incomodidad pero volvió a sonreír. Bueno, si esto no es el destino, no sé qué lo es. Michael soltó una risita, aunque le salió ronca y con la voz entrecortada. Miró a Linda, con la voz firme y decidida. No lo voy a dejar aquí. Cueste lo que cueste, me lo llevo a casa. Linda vaciló, dejando entrever su lado práctico en sus ojos bondadosos. Michael ya es mayor. 9, quizás 10 años. Su lesión aún le preocupa. No confía fácilmente. Necesitará paciencia, cuidados, tal vez más de los que la mayoría de la gente podría darle. Michael bajó la mirada hacia su silla de ruedas, luego volvió a mirar a Bruno, que seguía sin apartar la vista. Una sonrisa cansada asomó en sus labios. Ambos estamos destrozados. Pero estar destrozados no significa ser inútiles. Si él se acuerda de mí, sé que podemos sanar juntos. Linda lo observó detenidamente y luego asintió. De acuerdo.
Pero debes saber que tendrás que visitarlo un par de veces más antes de que podamos concretar nada. Tenemos normas, sobre todo con los perros considerados no adoptables. Pero creo que tú eres la excepción. Michael asintió, con el pecho oprimido por algo que no había sentido en años: esperanza. Volvió a extender la mano entre los barrotes, y Bruno se acercó más, con los ojos brillando con esa misma lealtad familiar. Por primera vez desde la explosión, Michael se sintió completo. Los documentos fueron firmados bajo la firmeza de Linda, quien guiaba el proceso, mientras sus amables ojos alzaban la vista de vez en cuando para asegurarse de que Michael estuviera convencido. Él no vaciló. Por primera vez en años, había sentido que algo volvía a la vida, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Bruno fue sacado de la perrera con paso cauteloso, sus patas resonando suavemente en el suelo de linóleo. Su complexión era más delgada de lo que debería, y sus costillas apenas se vislumbraban bajo el pelaje áspero. Sin embargo, aún conservaba una orgullosa dignidad en su porte. Al acercarse a la salida, Bruno vaciló. Las puertas se abrieron automáticamente con un suave silbido, dejando entrar una bocanada de aire fresco otoñal. Se detuvo, sus orejas se movieron hacia atrás, una sombra de duda cruzó sus ojos color ámbar. Michael comprendió: Bruno había sido abandonado, perdido, herido. ¿Por qué confiaría en el mundo fuera de otra jaula? Michael extendió la mano y sus dedos se aferraron a la correa. No tiró. En cambio, habló con esa voz grave que Bruno siempre había conocido. Vamos, compañero. Las orejas de Bruno se enderezaron. Su cuerpo se tensó y luego se relajó. Con paso lento, caminó hacia adelante y se colocó con naturalidad a la derecha de la silla de ruedas de Michael, con un paso pausado que acompasaba el ritmo de las ruedas como si no hubieran pasado años. La escena provocó un suspiro de asombro en Linda. Cruzó los brazos y negó con la cabeza con una suave sonrisa. Es como si nunca se hubiera separado de ti. El viaje de regreso a casa transcurrió en silencio. La vieja camioneta de Michael había sido modificada con una rampa para acomodar su silla de ruedas, y ahora Bruno yacía en el asiento del pasajero, acurrucado contra la tela desgastada, con la cabeza apoyada en sus patas. De vez en cuando, alzaba la mirada para mirar a Michael, y cada vez que sus ojos se encontraban, Michael sentía el peso de aquellos años perdidos, pero también la bendición de este reencuentro. La casa se alzaba a las afueras de Riverstone, una modesta cabaña de una sola planta con revestimiento de cedro y un pequeño patio cercado con una valla de madera que había visto tiempos mejores. Michael la había mantenido en orden lo mejor que pudo, pero algunos rincones reflejaban el abandono propio de la soledad. Subió la rampa hasta la puerta principal en su silla de ruedas, mirando hacia atrás mientras Bruno lo seguía. Los pasos del pastor eran lentos pero decididos, con la cola baja pero relajada. Dentro, Bruno se detuvo en el umbral, olfateando el aire, moviendo la nariz mientras exploraba los aromas a humo de leña, café viejo y el ligero olor a aceite de los muebles de cuero. Recorrió la sala con cautela, golpeando el suelo de madera con las uñas, antes de regresar junto a Michael como si reclamara el espacio una vez más. Michael se dirigió a la cocina, hablando en voz baja mientras avanzaba. No es mucho, Bruno, pero es casa. Se agachó para dejar un cuenco de agua en el suelo. Bruno se acercó, olfateó y bebió profundamente, moviendo la garganta con movimientos constantes. Al verlo, Michael sintió que el pecho se le llenaba de orgullo y tristeza. El perro había soportado tanto, y aún seguía allí. Al caer la tarde, Michael salió en su silla de ruedas al porche, seguido por Bruno con silenciosa lealtad. Al otro lado de la estrecha calle, las risas de los niños resonaban en el aire fresco. Un niño, de no más de 10 años, montaba una bicicleta roja destartalada dando vueltas tambaleantes cerca de su entrada. Tenía una mata de pelo castaño que se le erizaba en todas direcciones, y sus vaqueros estaban rotos por las rodillas. Su rostro reflejaba la espontaneidad de la juventud, pero también una sombra de soledad. Este era Evan Miller, el vecino de Michael. Evan vivía con su madre, Sarah, una mujer de unos 30 y pocos años que trabajaba largas jornadas en el restaurante del pueblo. Su esposo, el padre de Evan, había fallecido en un accidente de coche 2 años antes, dejando en Sarah una silenciosa fortaleza y una pizca de tristeza que intentaba disimular con sonrisas amables. Evan, aunque enérgico, solía vagar solo. Su única compañía era su bicicleta y la pelota de béisbol que lanzaba contra la pared del garaje.
Evan se fijó en Bruno de inmediato. Su bicicleta se tambaleó hasta detenerse, y él lo miró fijamente con sus grandes ojos color avellana. «¡Guau!», exclamó, soltando el manillar. «Es un pastor alemán». Bruno se puso rígido, echó las orejas hacia atrás y bajó ligeramente el cuerpo, adoptando una postura cautelosa. Michael alzó una mano, tranquilo pero firme. «Tranquilo, Bruno». Miró a Evan, y su voz resonó al otro lado de la calle. «Es nuevo aquí. Dale un poco de espacio». Pero Evan, curioso y atrevido como solo los niños pueden serlo, dio unos pasos vacilantes hacia adelante. Sus zapatillas crujieron sobre la grava mientras se agachaba, extendiendo una mano. «Oye, chico», dijo en voz baja y suave. «Está bien. No te haré daño». La mirada de Bruno se fijó en el chico. Sus músculos temblaban como si estuviera dividido entre la huida y el reconocimiento. Luego, con un parpadeo lento, dio un paso adelante. Su nariz se contrajo, aspirando el aroma de la mano del chico. Por un largo instante, permaneció inmóvil. Después, bajó la cabeza y permitió que los dedos de Evan rozaran su pelaje. Michael contuvo la respiración, esperando un chasquido o un gruñido. En cambio, Bruno exhaló con un sonido suave y cansado, y su cuerpo se relajó. El rostro de Evan se iluminó con una sonrisa. «Le gusto». Michael no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. «Parece que sí». Sara salió de la puerta de la casa de los Miller. Era una mujer delgada con el pelo largo y castaño recogido en una coleta desaliñada. Su rostro estaba pálido por el cansancio, pero aún conservaba una calidez natural. Secándose las manos con el delantal, exclamó: «Evan, no molestes al señor Harris». Su voz denotaba una mezcla de protección y disculpa. Michael levantó una mano para tranquilizarla. «Está bien, Sara. Él está bien». Ofreció una leve sonrisa, aunque las arrugas de preocupación en su frente se acentuaron. Sabía que la pérdida había marcado a ambas familias de maneras diferentes, y se mostró cautelosa para no ser una molestia. Con una suave llamada, le hizo un gesto a Evan para que regresara, aunque el chico parecía reacio a marcharse. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Bruno yacía acurrucado a los pies de la cama de Michael, con la cabeza apoyada cerca de las ruedas de la silla de ruedas aparcada junto a él. El aire exterior se enfriaba y una brisa agitaba las viejas ramas de roble contra las ventanas. Michael permaneció despierto más tiempo de lo habitual, escuchando la respiración lenta y constante de su compañero a su lado. Se inclinó y rozó con los dedos el lomo del pastor. «Bienvenido a casa», susurró. La cola de Bruno dio un pequeño golpe en respuesta. Los días que siguieron transcurrieron con una cadencia que ni Michael ni Bruno habían experimentado en años. La luz de la mañana se colaba suavemente por las persianas de la cabaña de Michael, iluminando el desgastado suelo de madera donde Bruno solía recostarse. A pesar de sus cicatrices y su cojera, el pastor se comportaba con la misma dignidad serena de sus días de servicio, aunque la indecisión aún lo atormentaba. Una fresca mañana, Michael entró en su silla de ruedas al pequeño patio trasero, con el césped húmedo por el rocío. Llevaba un silbato en la mano, uno que no había usado desde la noche de la explosión. Su corazón latía con fuerza mientras lo llevaba a sus labios y soplaba una nota corta y aguda. Bruno aguzó el oído de inmediato, y su cuerpo se tensó como si los años se hubieran esfumado. «Siéntate», ordenó Michael con firmeza. La respuesta fue instantánea. Bruno bajó las caderas hasta la hierba, con sus ojos ámbar fijos en los de Michael. Un alivio lo invadió y dejó escapar una risa silenciosa, casi ajena a sus labios. Lo intentó de nuevo, dando la orden de quieto. Bruno se quedó inmóvil, sin mover un músculo, tal como le habían enseñado. Pero entonces, justo cuando Michael se disponía a dar la siguiente orden, un crujido repentino de madera proveniente de la obra de un vecino rasgó el aire. El sonido se parecía demasiado al de una explosión. Bruno se estremeció violentamente, su cuerpo se agachó y la cola se le apretó entre las patas. Su pecho se agitaba con respiraciones agitadas y ladró con fuerza, con los ojos fijos en el suelo como si el patio se hubiera convertido en un campo de batalla. Las manos de Michael se quedaron quietas sobre los bordes de la silla. Su voz se suavizó, ya no era la orden de un oficial, sino la tranquilidad de un amigo. «Tranquilo, Bruno.
Se acabó. Estás a salvo. Se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en el hombro tembloroso del pastor hasta que la respiración del perro se calmó y su cuerpo se relajó. Michael exhaló, comprendiendo la verdad. Ambos llevaban heridas que no se veían a simple vista. Esa tarde, unos suaves golpes resonaron en la puerta principal. Linda Martínez entró con una bolsa de papel marrón llena de golosinas. Llevaba un grueso abrigo de lana, el cabello castaño rojizo recogido con esmero y las mejillas sonrojadas por el frío otoñal. Sus ojos se iluminaron al ver a Bruno acurrucado junto a la silla de Michael. Bueno, míralo, dijo con cariño. Se ha instalado como si nunca se hubiera ido. Michael sonrió levemente. Ya casi llegamos. Lo recuerda todo, pero los recuerdos no siempre son agradables. Linda dejó la bolsa sobre el mostrador y sacó un paquete de croquetas frescas junto con un manojo de huesos envueltos en papel de carnicero. Pensé que le gustaría algo extra. Se lo ha ganado, ¿no? Michael soltó una risita. Siempre prefirió la comida de verdad al pienso seco. La mirada de Linda se suavizó al sentarse frente a él. Ya sabes, se está corriendo la voz. La gente del pueblo habla de la gente que se reencontró con su antiguo compañero. Algunos lo llaman destino. Otros dicen que es un milagro. La mandíbula de Michael se tensó ligeramente. No me importa cómo lo llamen. Él está aquí. Eso me basta. Aún así, Linda pudo ver un destello de algo tácito en sus ojos. Orgullo, tal vez, o quizás el alivio de no estar ya completamente solo. Extendió la mano y le puso suavemente la suya en el brazo. No subestimes lo que esto significa para la gente. En un pueblo como el nuestro, necesitamos historias de esperanza. Durante la semana siguiente, Michael notó cambios sutiles en el vecindario. Una mañana, encontró una caja de galletas en su porche con una nota garabateada con letra infantil. Para Bruno, el perro héroe. Más tarde, un veterano retirado del puesto de la Legión Americana se acercó con una correa bordada con las palabras nunca olvidado. Cada gesto fue pequeño, pero juntos construyeron un silencioso testimonio. Bruno se había convertido en algo más que un perro. Era un símbolo de supervivencia, de lealtad que ni el fuego ni el tiempo pudieron borrar. En una tarde particularmente fresca, Michael estaba sentado en el porche con una manta sobre las piernas. Bruno descansaba a su lado, con la cabeza apoyada en la bota del hombre. Al otro lado de la calle, Evan Miller pateaba solo un balón de fútbol desgastado, y su risa resonaba débilmente. Cuando el balón rodó hacia la acera, Bruno aguzó el oído. Se puso de pie, cojeando visiblemente, pero con la curiosidad aún más aguda, y empujó el balón de vuelta con el hocico. El rostro de Evan se iluminó. «Gracias, muchacho». Corrió hacia Bruno y le rascó rápidamente detrás de la oreja. Bruno movió la cola una vez, con cautela, pero dispuesto. Sara apareció poco después, secándose las manos con un paño de cocina, con el ceño fruncido por el cansancio y la preocupación maternal. Su figura alta y esbelta se apoyaba ligeramente en el marco de la puerta, mientras sus ojos marrones escudriñaban a su hijo. Le dijo: «No te quedes fuera hasta muy tarde, Evan. La cena ya casi está lista». Michael asintió levemente a modo de saludo, a lo que Sara respondió con una sonrisa cortés pero reservada. Había sufrido bastante como para no abrirse fácilmente, pero había bondad en su discreción. De vuelta en casa, mientras la noche se hacía más profunda, Michael observó a Bruno acomodarse en la alfombra junto a la chimenea. Se sorprendió hablando en voz alta, rememorando viejos recuerdos de patrullas, de largas noches de servicio. Las orejas de Bruno se movieron, su mirada fija en la voz de Michael, como si ésta los anclara a ambos al presente. Cuando el fuego crepitó, Bruno se sobresaltó de nuevo, con los músculos tensos y la mirada inquieta. Michael suspiró y se inclinó hacia adelante, agachándose todo lo que la silla le permitía. Acarició la cabeza del pastor lentamente. «Saldremos adelante, los dos. Paso a paso». Bruno se dejó llevar por su caricia, y la tensión en su cuerpo se disipó. Para Michael era la prueba de que la sanación no se logra con grandes gestos, sino con una perseverancia silenciosa, con la decisión diaria de afrontar juntos los ecos del pasado. El viento había arreciado todo el día,
sacudiendo las ramas contra las ventanas y arrastrando las hojas secas por las estrechas calles de Riverstone. Al anochecer, la tormenta llegó con toda su fuerza. La lluvia azotaba los tejados. Los canalones se desbordaron y los viejos cables de alta tensión que cruzaban el pueblo se doblaron bajo las ráfagas. Las luces de la cabaña de Michael parpadearon dos veces, y luego se apagaron por completo, dejando solo el tenue resplandor anaranjado de la chimenea. Michael estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la chimenea, con una manta sobre las piernas. Bruno yacía acurrucado a sus pies, con las orejas palpitando ante cada trueno. La tormenta traía consigo una pesadez inquietante, de esas que oprimen el pecho y hacen que el silencio parezca denso. Michael buscó su inhalador en la mesita auxiliar, pero el esfuerzo de la tormenta ya lo había agotado. Sintió una opresión en el pecho, la respiración entrecortada, cada inhalación más superficial que la anterior. «Maldita sea», murmuró entre dientes, buscando a tientas el aparato. Le temblaban las manos al levantarlo, pero al presionarlo, el siseo fue débil, casi vacío. El pánico se apoderó de él. La herida que arrastraba de la explosión de hacía 3 años le había dejado cicatrices en los pulmones, un recordatorio de que su cuerpo nunca volvería a funcionar correctamente. Bruno alzó la cabeza al instante, con la mirada fija y las orejas erguidas, presintiendo el cambio. Soltó un ladrido agudo. 1, 2 veces, el sonido resonando entre el rugido de la tormenta. Michael intentó tranquilizarlo. «Tranquilo, muchacho. Estoy bien». Sus palabras flaquearon cuando otro ataque de falta de aire lo asaltó, dejándolo aferrado al reposabrazos de su silla. Bruno se puso de pie, dio una vuelta y se lanzó hacia la puerta principal. Ladró furiosamente, arañando la madera, guiado por sus instintos. Al ver que Michael no se movía, el perro se giró, con la mirada ardiendo de urgencia. Entonces, con un último ladrido, se abalanzó contra la puerta. El pestillo cedió y el pastor alemán desapareció en medio de la tormenta. Al otro lado de la calle, el joven Evan Miller estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando la tormenta con los ojos bien abiertos. Al chico le encantaba el caos de los truenos y los relámpagos, pero esa noche estaba inquieto, incapaz de librarse de una extraña inquietud. Cuando vio a Bruno cruzar la calle corriendo, con el pelaje empapado pegado al cuerpo, ladrando salvajemente en el porche, bajó la cortina y corrió hacia la puerta. Sara, su madre, lo interceptó. «Evan, ¿qué demonios?». Se detuvo en seco al ver al perro en el porche, ladrando, volviéndose hacia la casa de Michael y ladrando de nuevo. Sara Miller era una mujer marcada por las dificultades. Alta y delgada, su figura reflejaba tanto gracia como cansancio. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta desaliñada, mostraba algunas canas que empezaban a asomar en las sienes demasiado pronto para sus 32 años. La vida como madre soltera, haciendo malabares entre turnos en el restaurante del pueblo y criando sola a Evan tras el accidente de su marido, le habían dejado ojeras. Aún así, se comportaba con una fortaleza serena, aunque le costaba confiar. Al observar los movimientos frenéticos de Bruno, los instintos de Sara se agudizaron. «Algo anda mal». Se puso el impermeable, le subió la capucha a Evan y salió corriendo. «Enséñanoslo, muchacho», gritó por encima del viento. «Llévanos». Bruno no perdió el tiempo. Cruzó corriendo la calle, chapoteando en los charcos, deteniéndose solo para ladrarles hasta que lo siguieron. Sara avanzó, protegiendo a Evan con el brazo hasta que llegaron al porche de Michael. La puerta estaba entreabierta y el viento aullaba a través de ella. Dentro, Michael estaba desplomado en su silla de ruedas, con el rostro pálido y la respiración superficial y entrecortada. Se aferraba al borde del reposabrazos, con gotas de sudor perladas en la frente. Sara corrió a su lado. «Michael, quédate conmigo». Se giró bruscamente hacia su hijo. «Evan, llama al 911». El niño corrió hacia el teléfono fijo, con las manitas temblando mientras marcaba los números. Su voz se quebró al explicarle a la operadora lo que estaba sucediendo, mientras sus ojos volvían rápidamente hacia donde Michael jadeaba. Bruno permanecía inmóvil junto a la silla de ruedas, ladrando a intervalos como si les instara a actuar con más rapidez. Sara se arrodilló y le agarró la mano a Michael. «Aguanta. Ya viene la ayuda». Su voz, aunque firme, temblaba bajo la fuerza de la tormenta.
Michael logró asentir levemente, fijando sus ojos grises brevemente en Bruno. Los minutos parecieron horas hasta que el destello rojo de las luces de la ambulancia atravesó la lluvia. 2 paramédicos irrumpieron por la puerta. Ambos rondaban los 40 años, vestidos con chalecos reflectantes, empapados por la tormenta. Uno, un hombre corpulento de cabello rubio ceniza llamado Tom, llevaba un tanque de oxígeno. La otra, una mujer delgada de cabello negro corto llamada Alicia, traía una camilla. Trabajaron con rapidez, deslizando la mascarilla sobre el rostro de Michael y ajustando el flujo de oxígeno. Su respiración se fue normalizando poco a poco, y el jadeo se suavizó hasta convertirse en respiraciones más regulares. «Estará bien, señor», le aseguró Tom. «Lo tenemos a salvo». Bruno permaneció de guardia todo el tiempo, con el pelaje goteando y el cuerpo tenso, pero con la mirada fija en Michael, como si desafiara a la tormenta misma. Cuando los paramédicos subieron a Michael a la camilla, Bruno se acercó, rozando su hocico contra la mano del hombre. Los labios de Michael se movieron bajo la máscara, su voz débil pero lo suficientemente clara. «Buen chico. Me salvaste». Sara rodeó con un brazo a Evan, quien la miraba con los ojos muy abiertos, entre asustado y asombrado. «¿Ves, mamá?», susurró. «Te dije que es un héroe». Esa misma noche, después de que la ambulancia llevara a Michael al hospital y la tormenta amainara, Sara estaba en el porche con Evan. Bruno estaba sentado a su lado, exhausto pero firme, con el pelaje aún húmedo. Sara se inclinó, dudando solo un instante antes de acariciar suavemente su pelaje. «Gracias», dijo en voz baja. «Eres más que un perro. Eres de la familia». La sonrisa de Evan era radiante, incluso bajo la tenue luz del porche. Rodeó el cuello de Bruno con sus brazos y susurró: «Eres nuestro guardián». Bruno se acurrucó en el abrazo del niño, meneando la cola lentamente y con firmeza. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Bruno ya no era simplemente el fantasma de una vida pasada ni un perro policía retirado en silencio. Había asumido un nuevo rol, no solo el compañero de Michael, sino también el protector del pequeño círculo de vidas que lo rodeaban. Las semanas posteriores a la tormenta transcurrieron en una frágil calma. El pueblo de Riverstone, con sus casas desgastadas por el tiempo y sus estrechas calles bordeadas de robles, seguía su ritmo habitual. Sin embargo, bajo la superficie, los rumores se extendían por restaurantes, gasolineras y supermercados. Alguien había estado merodeando por el vecindario por las noches, entrando a cobertizos y garajes, a veces colándose en las casas mientras las familias dormían. Nunca se trataba de más que herramientas, aparatos electrónicos o dinero en efectivo, pero el patrón era suficiente para generar inquietud. Michael había oído los rumores durante una de las visitas de Linda. Ella trajo sopa y se sentó con él en el porche, con voz baja, al mencionar el último robo. Un vecino de la calle se había despertado y encontrado la puerta trasera entreabierta y la cartera desaparecida. Michael escuchaba en silencio, con una mano apoyada en la cabeza de Bruno. Sus instintos, adormecidos pero no extintos, se agudizaron al pensarlo. El crimen tenía la costumbre de encontrar hasta los pueblos más tranquilos. Esa noche, el aire estaba helado. La luna se ocultaba entre las nubes y el silencio envolvía la manzana. Michael estaba sentado en su silla junto a la ventana, con un libro en el regazo, cuando Bruno se puso rígido de repente. Las orejas del pastor se alzaron, su cuerpo se tensó y sus fosas nasales se dilataron al percibir un olor. Un gruñido sordo resonó en su pecho antes de que saliera disparado hacia la puerta, ladrando con urgencia. Michael sintió la vieja descarga de adrenalina. Sus manos se movieron sin dudarlo, dirigiéndose en su silla de ruedas hacia el teléfono. Confiaba en el instinto de Bruno, como siempre. Marcando con rapidez y precisión, llamó a la policía con voz tranquila pero cortante. «Soy Michael Harris, oficial retirado. Mi perro está alertando. Hay alguien ahí fuera. Envíen una patrulla». Afuera, Bruno ladró furiosamente, arañando el porche con sus garras mientras se abalanzaba hacia el borde del jardín. La puerta de madera crujió bajo su peso, y sus ojos color ámbar se fijaron en cualquier movimiento en las sombras. A 2 cuadras de distancia, el oficial Ryan Carter, un patrullero de 20 y tantos años, de cabello rubio y mandíbula cuadrada, atendió la llamada. Ryan era conocido en la ciudad por su diligencia,
aunque aún conservaba la energía nerviosa propia de la juventud. Siempre había admirado a Michael, cuyos años de servicio eran el tipo de legado que los novatos estudiaban. Sin dudarlo, Ryan giró su patrulla hacia la calle Maple, con los faros rasgando la oscuridad. En el patio, Bruno ladró con más fuerza, rígido como una piedra, mientras una figura trepaba torpemente la cerca del vecino. Un hombre con una sudadera oscura, delgado y nervioso, echó a correr, pero su huida se vio interrumpida por el destello de las luces de la patrulla de Ryan y el grito de la orden. En cuestión de minutos, el sospechoso estaba inmovilizado contra el coche patrulla, con las manos esposadas a la espalda. Ryan informó, con voz firme pero teñida de satisfacción: sospechoso detenido. Gracias al perro de Harris. Michael, que observaba desde el porche, sintió una extraña mezcla de orgullo y alivio. Giró ligeramente la cabeza hacia adelante y llamó a Bruno con un silbido seco. El pastor regresó de inmediato, aún tenso, pero obediente, sin apartar la vista del sospechoso hasta que el coche se alejó. Michael se inclinó y le dio una palmadita en la cabeza. Buen trabajo, compañero. Todavía lo tienes. La noticia se extendió rápidamente. Por la mañana, ya había llegado a la cafetería, la oficina de correos y el instituto. Ese viejo perro policía salvó la calle, decían. Algunos llamaban a Bruno el vigilante nocturno, otros el héroe de la calle Maple. Los niños de la escuela primaria susurraban sobre el pastor alemán que había atrapado a un ladrón en la oscuridad. En casa, Evan Miller se sentía más inspirado que nadie. Estaba sentado en su pequeño escritorio junto a la ventana, con el cuaderno abierto y el lápiz rascando con furia. Su cabello castaño estaba revuelto en mechones desordenados, y sus ojos color avellana brillaban con determinación. Para su tarea de inglés, debía escribir sobre un héroe. Mientras algunos de sus compañeros elegían bomberos, soldados o atletas, Evan presionaba con fuerza el papel con cada palabra: mi héroe es un perro. Describió la valentía de Bruno durante la tormenta, su ladrido que salvó a Michael y ahora su alerta que había atrapado a un ladrón. Escribió sobre la lealtad, sobre la valentía, sobre cómo los verdaderos héroes no siempre caminan sobre dos piernas. Cuando Sara leyó el ensayo esa misma noche, su rostro cansado se iluminó con una sonrisa. Le puso una mano suavemente en el hombro a Evan. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo con voz baja pero llena de calidez. En la escuela, la maestra de Evan, la señora Parker, una mujer menuda de unos 40 años con gafas llamativas y una sonrisa amable, se conmovió tanto con el ensayo que lo leyó en voz alta a la clase. Pronto, la historia se extendió entre los padres y luego al periódico local. En una semana, el titular decía: un niño llama héroe a un perro policía, la comunidad está de acuerdo. Michael, que no era de los que buscaban llamar la atención, se vio abordado por vecinos con los que no había hablado en años. Algunos le trajeron golosinas para Bruno. Otros simplemente se detuvieron para estrecharle la mano. Aceptó sus palabras con humilde discreción, pero en el fondo sentía lo mismo que Evan: Bruno no era solo un perro. Era un héroe. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, Michael se sentó con Evan en el porche. El niño se apoyó en la barandilla, con su cuaderno aún en la mano. Bruno yacía estirado junto a Michael, con el hocico grisáceo, pero los ojos alerta. Algún día quiero ser como tú, dijo Evan de repente, mirando a Michael. Un policía. Alguien en quien la gente pueda confiar. Igual que tú y Bruno. Michael lo miró, con un nudo en la garganta. Extendió la mano y le puso una en el hombro. Ya tienes el corazón para esto, Evan. Esa es la parte más difícil. Lo demás lo aprenderás. Evan sonrió radiante y se giró para rascarle la oreja a Bruno. Entonces serás mi primer compañero, ¿verdad, muchacho? Bruno golpeó el suelo con la cola una vez, una promesa silenciosa en la luz menguante. Esa noche, mientras los grillos cantaban y la calle permanecía en calma, Michael entró en su silla de ruedas con Bruno a su lado. Por primera vez en años, sintió que el barrio no era solo un lugar donde vivía. Era una comunidad a la que pertenecía de nuevo, y todo había comenzado con el perro que había regresado de la oscuridad. Era una luminosa mañana de primavera en Riverstone, de esas que traen consigo el aroma a tierra mojada y flores. La temporada de tormentas había terminado, dejando un cielo más despejado y la hierba reverdeciendo a lo largo de los senderos del barrio.
Michael había comenzado a dar paseos más largos en su silla de ruedas con Bruno a su lado. El pastor alemán, aunque más lento y pausado en sus pasos, aún mantenía la postura de un guardián vigilante, con las orejas atentas a cada crujido y sonido. Michael se desplazó en su silla de ruedas por un sendero que serpenteaba entre los árboles a las afueras del pueblo. Antes de la lesión, ese sendero siempre había sido uno de sus favoritos. Una mezcla de tierra compacta y hierba a la sombra de robles y arces, con alguna que otra vista que se abría a un campo más allá. Era también el mismo sendero que había evitado desde el accidente que puso fin a su carrera. Ahora, con Bruno caminando a su lado, se sentía lo suficientemente valiente como para regresar. Bruno trotaba con paso firme, su pelaje brillaba levemente bajo el sol, aunque se veían canas alrededor de su hocico. Su cojera era sutil ahora, un recordatorio de las batallas libradas y superadas. De vez en cuando miraba a Michael como si comprobara que su compañero seguía con él. Llegaron a una pequeña pendiente en el sendero, un lugar donde el agua de lluvia había excavado un surco en la tierra. Michael vaciló, observando la inclinación. Apretó con fuerza las ruedas, intentando estabilizar la silla mientras avanzaba, pero el suelo estaba más blando de lo esperado, resbaladizo por la lluvia de la noche anterior. Una rueda se deslizó en el surco, haciendo que la silla se desviara bruscamente hacia un lado. «Maldita sea», murmuró Michael, tirando de los aros. Pero cuanto más intentaba corregir la trayectoria, peor se ponía. La silla se inclinó, y el lado que descendía se acercaba peligrosamente al borde donde el sendero se adentraba en una zanja poco profunda cubierta de hierba y piedras. Antes de que pudiera pedir ayuda, Bruno entró en acción. El pastor se abalanzó sobre Michael, aferrándose con fuerza a la manga de su chaqueta. Con un tirón poderoso, tensando al máximo sus músculos, se ancló al suelo. Sus garras abrieron surcos en la tierra. Su cuerpo se mantuvo firme como el de un soldado que se niega a retroceder. «Tranquilo, muchacho. Tranquilo», insistió Michael, agarrándose a los brazos de la silla mientras ésta temblaba. Bruno gruñó profundamente, tirando con más fuerza hasta que la rueda encontró terreno más estable. Poco a poco, la silla volvió a la senda. Michael jadeó al recuperar el equilibrio. El peligro de caer a la zanja finalmente había desaparecido. Cuando todo terminó, Bruno soltó la manga, jadeando, con sus ojos ámbar fijos en Michael como si buscara consuelo. Michael extendió la mano, temblorosa, y acarició el pelaje de la cabeza de su compañero. «Me salvaste otra vez. Como en los viejos tiempos». La cola de Bruno se movió una vez, despacio pero con firmeza. La noticia del casi accidente se extendió rápidamente en cuanto Linda escuchó la historia. Se había convertido en una especie de confidente para Michael desde el regreso de Bruno, siempre pendiente de él, siempre transmitiendo la calma y calidez de alguien que había dedicado su vida a dar segundas oportunidades. Cuando llegó a casa de Michael más tarde esa semana, llevaba los brazos cargados de sobres y pequeños paquetes. «Tienes muchos admiradores», dijo riendo, mientras dejaba los objetos sobre la mesa de la cocina. «Parece que todo el pueblo quiere agradecerle a Bruno por ser como es». Michael negó con la cabeza, aunque una sonrisa asomó en sus labios. «No necesita medallas ni regalos. Solo necesita estar aquí». La mirada de Linda se suavizó, pero no discutió. En cambio, invitó a Michael, Bruno y a los Miller al refugio ese sábado. «Hay algo que me gustaría hacer. Nada ostentoso, solo una manera de que todos celebren lo que Bruno significa para esta comunidad». El patio del refugio estaba lleno de vecinos cuando llegaron. Había sillas plegables dispuestas en filas ordenadas y una pancarta colgaba de la cerca con la inscripción «Compañero de honor». Los niños se agrupaban cerca del frente, susurrando emocionados, mientras los residentes mayores asentían con la silenciosa reverencia de quienes sabían apreciar la lealtad. Bruno se sentó orgulloso junto a la silla de ruedas de Michael, con las orejas erguidas, aunque su cuerpo permanecía sereno. Evan se balanceaba cerca, con el rostro radiante de emoción. Sara estaba detrás de él, con las manos apoyadas suavemente sobre los hombros de su hijo. Su habitual cautela se había atenuado hoy por el orgullo que sentía por su hijo, por el perro que había cambiado de calle y quizás, por el hombre en silla de ruedas que había demostrado una resiliencia a la que admiraba profundamente. Linda dio un paso al frente, con su cabello castaño rojizo recogido con esmero, y su voz resonó entre los presentes. «Estamos aquí para honrar no solo a un perro, sino a un símbolo».
Bruno ha demostrado que el coraje no se desvanece con el tiempo y la lealtad no muere en la oscuridad. Ha salvado vidas, nos ha recordado lo que significa la fe y nos ha mostrado el significado de las segundas oportunidades. Se volvió hacia Evan, extendiéndole una pequeña caja. ¿Y quién mejor para entregar esto que el chico que escribió lo que nos conmovió a todos? A Evan le temblaban las manos al abrir la caja. Dentro había una medalla sujeta a una robusta correa de cuero, grabada con las palabras «Compañero de honor». Sus ojos color avellana brillaron mientras se arrodillaba ante Bruno y le colocaba la correa con cuidado alrededor del cuello. «Para ti, amigo», susurró. La multitud estalló en aplausos. Algunos aplaudían con fuerza, otros se secaban las lágrimas. Bruno se mantuvo erguido, meneando la cola, y su mirada recorrió a la multitud como si los reconociera a todos. A Michael se le hizo un nudo en la garganta mientras el orgullo le invadía el pecho. Bajó la mano y rozó la oreja de Bruno. «Parece que ahora me has superado en rango», dijo en voz baja, con un sutil toque de humor. La ceremonia fue sencilla pero conmovedora. Los vecinos se acercaron para acariciar la cabeza de Bruno. Los niños le obsequiaron dibujos de capas y medallas, y los veteranos lo saludaron con solemne respeto. Para Michael, fue un momento de sanación inesperado. Tras su lesión, se había sentido abandonado y olvidado. Pero allí estaba, celebrado no solo por quien había sido, sino también por el vínculo que aún compartía con su perro. Mientras el sol descendía, proyectando un resplandor dorado sobre el patio del refugio, Michael se acercó en su silla de ruedas a Sarah y Evan. «Gracias por formar parte de esto», dijo. La sonrisa de Sarah era pequeña pero sincera. «Le has dado esperanza a este pueblo. Y mi hijo, bueno, él mira a Bruno y ve en él el tipo de héroe en el que todo niño debería creer». Evan sonrió y volvió a rodear el cuello de Bruno con los brazos. «Eres el mejor compañero del mundo», declaró. Bruno se dejó llevar por el abrazo, su medalla brillando en la luz menguante. Esa noche, de vuelta en casa, Michael se sentó junto a la ventana con Bruno tendido sobre la alfombra. La medalla reposaba pesada pero orgullosa sobre el pecho del pastor, un símbolo no de jubilación, sino de un legado aún vivo. Michael susurró en la silenciosa habitación: «No eres solo mi pasado, Bruno. Eres mi presente. Y tal vez la razón por la que aún tengo un futuro». Los ojos de Bruno se cerraron lentamente, su cuerpo se relajó y se dejó llevar por el descanso, pero su cola golpeó el suelo una vez en respuesta. La primavera dio paso al comienzo del verano, y Riverstone parecía vibrar con una renovación silenciosa. El aire se impregnaba del aroma de las lilas, y las risas de los niños volvían a resonar en el vecindario. Michael estaba sentado en su porche con Bruno recostado a su lado, la medalla de compañero de honor brillando tenuemente bajo la luz del sol. La vida comenzaba a estabilizarse, pero Michael, siempre decidido, sintió una inquietud que le decía que aún quedaba mucho por hacer. Una mañana, se dirigió al refugio en su silla de ruedas, con Bruno caminando orgulloso a su lado. Linda los recibió afectuosamente, con su cabello castaño rojizo recogido en un práctico moño, como siempre. Llevaba una chaqueta vaquera desgastada por los años, pero su postura era erguida y sus pasos enérgicos. Había dedicado su vida a dar segundas oportunidades a animales abandonados, pero ese día Michael llegó con una idea que despertó su curiosidad. «Quiero empezar algo aquí», le dijo Michael con voz firme, pero cargada de convicción. «Un programa. No solo de adopción. Entrenamiento, recuperación de perros como Bruno, perros que han sido maltratados y abandonados. Quiero que recuperen lo que nosotros encontramos». Linda ladeó la cabeza, observándolo con esos amables ojos color avellana que no se les escapaba nada. «¿Te refieres a que Bruno sea el profesor?» Los labios de Michael se curvaron en una rara sonrisa. «Exacto. Él es la prueba de que las cicatrices no tienen por qué poner fin a una historia. Puede mostrarles el camino de regreso a la confianza». Para la semana siguiente, el patio del refugio estaba transformado. Los vecinos ofrecieron su tiempo y suministros como voluntarios. El oficial Ryan Carter, deseoso de apoyar la iniciativa, trajo jaulas y correas de la comisaría. Incluso Sarah acudió después de largos turnos en el restaurante, recogiéndose el pelo castaño y remangándose para ayudar. Era delgada pero fuerte, con la tranquila determinación de quien ha aprendido a seguir adelante a pesar del dolor.
Evan la seguía de cerca, rebosante de energía y curiosidad. El primer grupo de perros era una mezcla de razas y temperamentos. Estaba Daisy, una tímida mestiza dorada con ojos que se movían nerviosamente ante cualquier ruido. Max, un pitbull corpulento con las orejas cortadas, incomprendido pero dócil cuando se le trataba bien. Y Scout, un terrier de pelo duro cuyo ladrido era más fuerte que su cuerpo. Cada uno tenía su propia historia de abandono o negligencia, y sus miedos dificultaban confiar en ellos. Bruno entró al patio con tranquila autoridad. Aunque sus pasos eran más lentos, su mirada era firme, y los demás perros respondieron casi instintivamente. Daisy, que normalmente se mostraba retraída ante la gente, se acercó poco a poco cuando Bruno se sentó en el césped cerca de ella. Max, a menudo inquieto, se tumbó frente a Bruno como si lo desafiaran a igualar su serenidad. Scout ladró furiosamente al principio, dando vueltas, pero finalmente se calmó, observando atentamente. Desde su silla de ruedas, Michael le dio a Bruno órdenes sencillas: sentarse, quedarse quieto, caminar junto a él. Bruno las ejecutó a la perfección, moviendo la cola una vez cada vez. Los demás perros observaban, algunos imitando, otros con recelo. Poco a poco, con repetición y paciencia, se empezó a progresar. Linda observaba desde la valla, con el rostro conmovido. «De verdad que les está enseñando», susurró. Evan, radiante de orgullo, tomaba notas en su cuaderno. Había empezado a tratar cada sesión como si fuera una clase de la academia. Dibujaba a Bruno dando órdenes y anotaba frases como «los héroes nunca se rinden». Empezó a soñar en voz alta con Michael con unirse a la policía algún día. Sara, que estaba cerca, cruzó los brazos con una suave sonrisa. «Le has dado algo que esperar con ilusión», le dijo a Michael en voz baja. Después de que su padre falleciera, se encerró en sí mismo. Ahora, cada mañana, se levanta temprano, con ganas de estar aquí. «Le has dado esperanza». A Michael se le encogió el pecho al oír sus palabras. Miró a Bruno, que empujaba suavemente a Daisy hacia Evan. «No fui yo», dijo en voz baja. «Fue él». Bruno nos dio a todos otra oportunidad. Pasaron las semanas y el programa creció. Llegaron más perros, cada uno con sus propias cicatrices. Algunos encontraron un nuevo hogar tras recuperar la confianza en sí mismos. Otros se quedaron más tiempo, absorbiendo la calma que Bruno irradiaba. El refugio, que antes había sido un lugar de tristeza, se había convertido en un lugar de nuevos comienzos. Una tarde de sábado, el patio estaba lleno de vecinos. Los niños corrían entre las perreras entre risas y chillidos. Los padres charlaban y los voluntarios repartían limonada. Bruno permanecía sentado en el centro, un pilar silencioso en medio de todo, con sus ojos color ámbar siguiendo el movimiento de los perros y las personas a su alrededor. Michael estaba sentado cerca de él, con su silla de ruedas aparcada a la sombra de un arce. Observó cómo Evan lanzaba una pelota al otro lado del jardín, y Bruno, aunque más lento que en su juventud, corría tras ella y la devolvía con precisión. La risa de Evan resonó con fuerza y plenitud, un sonido que disipó años de tristeza en el corazón de Michael. Sara se apoyó en la valla, con el rostro suavizado por la luz del atardecer. Cruzó la mirada con Michael y le dedicó una sonrisa silenciosa, llena de respeto, gratitud y quizás algo más. Por una vez, Michael no apartó la vista. Al caer la tarde, Bruno se recostó junto a la silla de Michael, jadeando levemente, con su medalla brillando en la luz menguante. Cerró los ojos, sintiendo por fin una profunda paz interior, como si supiera que su misión había concluido. Michael apoyó la mano en la cabeza de Bruno, con voz baja, casi una plegaria. «Gracias por haber encontrado el camino de regreso a mí». Alzó el rostro hacia el infinito cielo azul, donde aún se sentía el calor del sol. «Y gracias», susurró, «por darnos otra oportunidad». La risa de Evan resonó por todo el patio mientras llamaba a Bruno, su pequeña figura persiguiendo al pastor con alegría desbordante. Michael sintió una calma que no había experimentado en años. Ya no era solo un oficial destrozado que vivía a la sombra del pasado. Tenía una familia, una comunidad y un amigo que había atravesado la oscuridad para traerlo de vuelta a la luz. Bruno yacía plácidamente junto a la silla de ruedas, con los ojos entrecerrados y la cola rozando la hierba.
Ya no era el perro perdido que se escondía en las sombras de un refugio. Estaba en casa. Era un héroe. En definitiva, la historia de Michael y Bruno nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos destrozados, Dios siempre encuentra la manera de devolver la luz a nuestras vidas. Su reencuentro fue más que una casualidad, fue un milagro, una señal de que el amor y la lealtad nunca se pierden del todo. Así como Bruno encontró el camino de regreso a casa tras años de oscuridad, nosotros también podemos confiar en que Dios nos guiará en nuestros momentos más difíciles, dándonos segundas oportunidades y sanando nuestros corazones heridos. En nuestro día a día, podemos llevar cicatrices, algunas visibles, otras ocultas. Pero los milagros pueden aparecer cuando menos los esperamos, a menudo en forma de amor, amistad o fe. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo y cuéntanos en qué milagros crees. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia de fe, sanación y el increíble vínculo entre humanos y animales. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias con fuerza, paz y amor. Si crees en los milagros y en el poder de la lealtad, escribe amén en los comentarios.